Vamos a hacer una nota con un compañero y amigo, lo hemos venido haciendo durante todo este proceso que han llevado adelante los periodistas que se han autoconvocado aquí en la provincia de Mendoza. Conformaron un grupo que se llama Periodistas en Alerta y el día sábado se produjo sin duda un hecho histórico para el sector, para el gremio, porque la FATPREN convocó a un congreso y decidió por unanimidad la intervención del Sindicato de Prensa de Mendoza. Pero para pedirle detalles está en línea Marcelo Luna, compañero de Radio Niwil, a quien le vamos a dar la bienvenida. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días, buen día a la audiencia. Bueno, ¿cómo fue lo del sábado? Contanos, por favor. Bueno, realmente como vos lo mencionabas, un hecho histórico para estos trabajadores, los de prensa de nuestra provincia, porque la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la FATPREN, decidió en un congreso extraordinario el sábado intervenir el Sindicato de Prensa de Mendoza por las irregularidades administrativas que se han cometido en los últimos tiempos. La conducción de Roberto Pico al frente de este sindicato ha quedado a un lado y hay un interventor que en las próximas horas va a estar llegando a la provincia para hacerse cargo de un proceso que va a llevar al menos 6 meses, con la posibilidad de extenderse 6 meses más, convocando a elecciones y en donde los trabajadores de prensa vamos a poder elegir nuestras autoridades nuevamente y que sean quienes estén al frente de este sindicato, trabajadores representativos de nuestra actividad. El paso más importante se había dado la semana pasada cuando ya la FATPREN, en un plenario de sus secretarios generales, había establecido que se interviniera el Sindicato de Prensa de Mendoza, pero esto tenía que ser ratificado por el Congreso Extraordinario que se realizó en Buenos Aires, en la calle Sariz, allí donde tiene su sede la FATPREN, con la presencia de la totalidad de los congresales, y por unanimidad de esto se resolvió esta intervención al Sindicato de Prensa. Osvaldo Couseiro, un representante de Entre Ríos, será el interventor que, repetimos, Rodrigo, va a llegar en las próximas horas a la provincia para hacerse cargo de esta nueva etapa, una etapa en donde se tendrá que normalizar, se tendrá que poner todo en orden e inmediatamente llamar a elecciones para que podamos elegir una conducción que sea representativa de los trabajadores de prensa. Marcelo, la FATPREN es la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, lo aclaraba porque bueno, los oyentes no tienen por qué saber de qué se trata. ¿Y por qué es ella la que decide la intervención, digamos, orgánicamente? ¿Por qué es la FATPREN la que decide la intervención del sindicato de Mendoza? Porque el sindicato de prensa es un sindicato, un gremio que está adherido a la Confederación General del Trabajo, en primer lugar de la República Argentina, y a la Federación, a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, una entidad de segundo grado que nuclea a los sindicatos de prensa de la Argentina, y por lo tanto, por los desmanejos y ante las denuncias de los afiliados en Mendoza, no tuvo otra cosa que terminar interviniendo a este sindicato por esto que mencionábamos. Entre los desmanejos que se mencionan está que hubo el intento de 80 trabajadores de prensa de afiliarse y el sindicato, la conducción actual, la que conduce a Roberto Pico, decidió no afiliar a los trabajadores. Es la única entidad en donde 80 trabajadores de prensa en condiciones de ser afiliados a un sindicato se les niega precisamente el ingreso al sindicato sin tener en cuenta que están dadas todas las condiciones según el propio estatuto del sindicato para ingresar. Por todos estos desmanejos, por todas estas desprolijidades, entre otras cosas, es que la Federación decidió intervenir al sindicato de prensa. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. En el afán de explicarle a la audiencia para que no se confunda, porque no tiene por qué conocer ciertos vericuetos íntimos del desenvolvimiento gremial de los periodistas,
Sería bueno también que explicaras, Marcelo, el por qué esta decisión política y gremial de la FATPREN es absolutamente autónoma. Bueno, en primer lugar porque, como decíamos, se trata de la federación, que es el organismo por arriba del sindicato, es la entidad de segundo grado, que a la cual en su momento el sindicato de prensa adhirió para llevar adelante políticas de defensa de los trabajadores que establece la federación. La mayoría de los sindicatos, no todos, pero sí la mayoría de los sindicatos de prensa de la provincia de Mendoza están, de la Argentina, perdón, de los sindicatos de prensa de la Argentina están nucleados en la FATPREN. Y luego, por esta situación que se ha dado, es que por estos desmanejos, por toda esta negociación a un convenio en baja que el Ministerio de Trabajo de la Nación tuvo que mediar allí, y por el pedido de los propios trabajadores tuvo que directamente no homologar ante esta situación que se había dado, en donde los trabajadores de prensa quedábamos en inferiores condiciones de lo que ya teníamos en nuestro convenio el 1775. Entre otras cosas es por esto que actuó la FATPREN. Y además porque había dos posibilidades: o era la FATPREN la que intervenía al sindicato de prensa de Mendoza, o era directamente el Ministerio de Trabajo de la Nación, por esas mismas desprolijidades que estaba llevando adelante la conducción de Roberto Pico en el sindicato de prensa. Marcelo, ¿cómo se operativiza esta intervención? Digamos, ¿de qué forma llega esta persona, Osvaldo Couseiro, y se hace cargo? Imaginamos que va a haber una resistencia por parte de la actual conducción del gremio. Tal vez, no lo sabemos, queda esto ya a una decisión de las actuales, de quienes estuvieron al frente del sindicato de prensa, si ellos se quieren resistir, allá ellos. Lo cierto es que el Ministerio de Trabajo está siendo informado de la decisión que ha adoptado la FATPREN. De inmediato ya están las condiciones para que llegue Couseiro o el interventor normalizador a la provincia, y si hay reticencia, por supuesto que se irá a la justicia para que se cumpla lo que ha establecido la FATPREN y después lo que directamente el Ministerio de Trabajo ha informado. Dependerá de acá en adelante qué es lo que quieran hacer las autoridades que están actualmente en el sindicato de prensa, pero por supuesto nosotros los trabajadores, la mayoría, vamos a intentar que la intervención se haga cargo de inmediato en el sindicato, porque es necesario comenzar a normalizar esta situación que por ahora no nos conviene a ninguno de los trabajadores de prensa. Como se ha dado la situación, como se ha estado manejando el sindicato, ningún trabajador de prensa le interesa que continúe esta gente en ese lugar. Muy bien. Bueno, Marcelo, estamos al tanto de cómo evoluciona la situación. Te agradecemos mucho el contacto y le mandamos un saludo. Más de 40 compañeros fueron el sábado, ¿no?, a Buenos Aires. Sí, el sábado hubo 50 compañeros, cerca de 50, porque hubo mucha gente que estaba en Buenos Aires, gente de Mendoza, por el foro del periodismo argentino, que justo también estaba sesionando en un congreso en Buenos Aires. Así que no solo los que viajamos en colectivos desde la provincia de Mendoza, sino aquellos que estuvieron allá, que acompañamos al congreso extraordinario de la FATPREN, que pudimos ingresar una vez que había sido aprobada la intervención del sindicato de Mendoza, y por supuesto el agradecimiento a todos los trabajadores de prensa que desde hace 6 meses estamos en esta lucha para lograr la intervención del sindicato. En realidad lo que nosotros buscamos es que se cumpla el convenio colectivo de trabajo y que en el sindicato haya gente representativa de los trabajadores de prensa. Por eso es tan importante esta intervención, y el proceso que se abre ahora no es otra cosa que poder elegir nuestros propios representantes. Muchas gracias, Marcelo. Hasta luego. Hasta luego. Era el diálogo con Marcelo Luna, periodista de Radio New Will, sobre la intervención del sindicato de prensa que ha decidido la FATPREN, la Federación Argentina